Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Larios y soy pastor de Eclesia. Quiero informarte que dentro de muy poco tiempo estaremos iniciando una nueva iglesia en Ciudad Nezahualcóyotl. Así es que este mensaje es para ti. Si tú estás buscando un nuevo comienzo, estás buscando una nueva iglesia o estás pensando en acercarte al cristianismo y conocer más del evangelio, este es el momento indicado para que puedas acercarte con nosotros. Estaremos dando mucha más información para que puedas saber horarios, días y qué es lo que vamos a estar haciendo como congregación. Es para mí un gusto informarte y esperemos que puedas continuar viéndonos para saber y conocer más de nosotros. Arrancamos este segundo sermón de nuestra serie No soy de aquí, soy de allá. El título del sermón es ¿Eres o te haces? ¿Eres o te haces? ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se hacen? Levanten la mano. Nadie, todos son bien portados aquí. Ok, muy bien. Antes de comenzar, ¿todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Levante la mano quien no trae Biblia para que le podamos apoyar con una. ¿Todos tienen Biblia? Ok, por allá hay 3 personas. Acá tengo una. Y no sé si por allá en la mesa hay otras. Nuestra versión oficial es la NTV. Esas Biblias son NBI, pero lo importante es que la tengas y nos puedas ir siguiendo y a medida de lo posible pues puedas ir comprándote la versión NTV para que nos puedas seguir. De todas formas en la pantalla van a aparecer los versículos para que puedas poner atención. ¿Ok? Muy bien, pues antes de comenzar, permítanme orar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Te ruego y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformar nuestros corazones por medio del poder del Evangelio, de tu palabra predicada. Señor, te ruego que uses mi vida, que pueda ser fiel a tu palabra, al texto, que todo lo que diga esté en tu palabra, Señor. No permitas que mi corazón engañoso, Señor, quiera imponer sus ideas, sino que podamos ser fiel a tu palabra y que el poder del Evangelio transforme nuestros corazones. Y si hay alguien aquí que no es creyente, te ruego, Señor, que tú lo salves por medio de tu palabra y por el mensaje del Evangelio esta mañana. Ayúdanos a ser más como tú, a parecernos más a ti y que esto sea un reflejo en nuestras vidas y para esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a estar en Primera de Pedro. Ahora vamos a ir de los versículos 13 en adelante, del 13 hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿ok? Ahí es donde vamos a estar esta mañana. El título del sermón es ¿Eres o qué? Eso, sí están acá, muy bien. ¿Eres o te haces? Muy bien. En el momento que quieras puedes pararte a tomar agua o café, no hay ningún problema, yo no me distraigo. Amamos a los niños en esta iglesia, no te preocupes, estoy acostumbrado, tengo 2 y 1 chiquito, así es que estoy acostumbrado al ruido. Ok, muy bien. Un caso práctico, les platico un caso práctico. Charlie era un hombre que tenía una pastelería y después de la pandemia, como muchos de los negocios, su negocio fue en picada. Le ha costado mucho trabajo recuperarse, le ha costado mucho trabajo sacar a flote su negocio, tiene deudas, su familia tiene necesidades, su esposa necesita ir al médico, su hijo necesita ir al dentista, tiene que pagar colegiaturas, los sillones de su casa están rotos y tiene muchas necesidades. Ha recibido muchas llamadas para hacer pasteles, pero esas llamadas y esos clientes han sido pasteles muy pequeños, no le alcanza el dinero. Pero dentro de todo lo que Charlie ha estado haciendo, Charlie encuentra un grupo de personas que son pudientes, que tienen dinero, y dentro de ese grupo de personas recibe en la semana la llamada de una de esas personas. Y en esa llamada la persona le marca y le dice: Charlie, necesito que me hagas un pastel. Entonces Charlie está muy emocionado porque sabe quién le está llamando, sabe que este pastel va a ser grande, que es algo serio, que esta persona tiene dinero y que seguramente ese pedido va a ayudarlo a restaurar muchas de sus deudas.
Entonces Charlie, interesado por lo que el cliente le está diciendo, comienza a hacerle preguntas para saber cómo es que quiere su pastel, qué es lo que quiere de ese pastel, cómo se lo imagina, cómo es que Charlie puede ayudarlo para entregarle un excelente producto a su cliente. Y entonces le empieza a decir, ¿sabes qué, Charlie? Me voy a casar. Y entonces Charlie empieza a pensar que ese es un pastel de bodas. Y entonces le dice, me voy a casar, quiero que sea algo magistral, quiero que esté delicioso. Y entonces Charlie le empieza a decir, oye, ¿cómo lo quieres? ¿Cuál es el color? ¿Cómo te gustaría? ¿Lo quieres de 3 pisos? ¿Lo quieres grande? Y entonces el muchacho le empieza a describir cómo es que quiere su pastel. Y al final Charlie le pregunta, perfecto, y entonces vamos a hacerlo de esta forma, le ponemos 3 capas, le ponemos chocolate, le ponemos todo lo que tú te puedas imaginar que lleva un pastel, y hasta arriba ponemos las velas. Y entonces ponemos al matrimonio ahí. Y esta persona le dice, ¿sabes qué, Charlie? En las velas quiero que pongas a 2 hombres. Estoy muy enamorado, Charlie, me voy a casar con mi pareja y este es el motivo de mi boda. Así es que te pido que sea el mejor pastel que tú pudiste o que tú puedas hacer. En ese momento Charlie es creyente, Charlie escucha lo que esta persona le está diciendo y comienza a tener problemas con su conciencia. La pregunta es, ¿tú qué harías? No me contestes, piénsalo, ¿tú qué harías? Charlie de inmediato tiene esta reacción, sabe que su familia tiene necesidades, sabe que necesita el dinero, sabe que el dinero que va a entrar de ese pedido es muy importante porque lo ayudaría a pagar meses de deudas. Y sin embargo, Charlie comienza a tener un problema con su conciencia. Charlie rechaza al cliente, Charlie rechaza la llamada. Pasa una semana y Charlie recibe por parte de la corte una denuncia por discriminación de género. Ahora Charlie no solo tiene deudas, ahora tiene un problema legal por haber discriminado a ese cliente. Charlie enfrenta a la corte, Charlie tiene una demanda que le está costando dinero que Charlie no tiene. Pasan 3 semanas y vuelve a recibir otra llamada. Y en esa llamada es una muchacha y le dice, Charlie, necesito un pedido. Y esa muchacha es del mismo círculo al que Charlie había acudido para conseguir clientes. O sea que también es una persona que le haría un pedido grande con un pastel costoso. Parece que Charlie no ha aprendido la lección porque la muchacha empieza a decirle lo que necesita. Le empieza a describir el pastel y le dice, Charlie, quiero que mi pastel sea en el interior azul y en el exterior rosa, porque estoy celebrando mi cambio de género. Estoy celebrando que era antes hombre y ahora he decidido ser mujer. Charlie una vez más tiene problemas de conciencia con lo que le están pidiendo. Charlie tiene necesidades. Charlie sabe que necesita ese dinero y que su familia también lo necesita, pero una vez más parece que Charlie no entendió la lección y vuelve a rechazar este pedido. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué harías? ¿Harías lo mismo que Charlie? Mis hermanos, esto que les acabo de contar es la introducción para que podamos entrar a lo que veremos esta mañana. Porque lo que veremos esta mañana es, después de lo que el capítulo 1, en los primeros versículos, Pedro, el apóstol, está escribiendo a la iglesia de lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor. Están siendo perseguidos, están sufriendo opresión, están sufriendo opresión por parte del Imperio Romano, específicamente por Nerón. Y dentro de todo este sufrimiento y este dolor y esta persecución que la iglesia está sufriendo, Pedro les escribe y les dice, si recuerdas hace 8 días, lo que comienza Pedro es a afirmar la teología más firme que pueda existir, porque tiene que ver con la salvación. Y Pedro les comienza a decir, ustedes son los elegidos de Dios, Dios los escogió a ustedes, no porque estuvieran guapos, no porque ustedes fueran muy buenos, no porque estuvieran muy santos, no. Dios los ha elegido por amor de su nombre. Y los ha transformado, y los ha salvado, y los ha restaurado, les ha dado un nuevo corazón, los ha transformado. Y ahora, más precioso que el oro, su fe es más grande que eso, porque ahora ustedes, por medio de lo que Cristo ha hecho, ustedes han sido salvados. Así es que pongan su esperanza en esa salvación. No hay nada más glorioso que la salvación de Dios, porque ustedes no lo merecían y sin embargo Dios se los dio. Así es que recuerden eso, porque en medio de todas estas aflicciones, lo más importante es que ustedes recuerden quiénes son en Cristo. Y en ese contexto es que ahora Pedro
comienza a decirles, bueno, una vez que han entendido esto, una vez que les he recordado su identidad, una vez que les he recordado quiénes son ustedes, una vez que ustedes han visto que la salvación es lo más hermoso que puedan tener a pesar de las circunstancias y de lo que estén pasando, ahora, si lo han entendido, deberían de comportarse de la siguiente forma. Y es lo que Pedro les va a decir desde el versículo 13. Fíjate bien, vamos a ver 4 puntos, 4 aspectos de cómo es que los extranjeros, porque Pedro les recuerda y les dice, ustedes son extranjeros, ustedes no pertenecen a este mundo, y de ahí el título de nuestra serie, no soy de aquí, soy de allá. No pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos, somos conciudadanos del reino de los cielos. Entonces Pedro les comienza a decir cómo deben de comportarse ustedes extranjeros en este mundo y en esta cultura. Entonces el versículo 13 comienza diciendo, así que, en la NTV, en otras traducciones dice, ahora que o por tanto. Lo que significa que Pedro está cambiando la idea. Le está diciendo, una vez que les expliqué esto, ahora deben de vivir de esta forma. Entonces Pedro comienza diciendo en la carta, así que. En otras versiones, como te lo decía, dice, por lo tanto, esto es en conclusión. Pedro está diciendo, una vez que ya los animé, que les expliqué quiénes son ustedes, cuál es su identidad, dónde debería estar su esperanza, ahora deben de comportarse de la siguiente manera, deben de vivir de la siguiente manera. Entonces vamos a ver cuatro formas de vivir. El cristiano vive, la primera es el cristiano vive con paciencia y prudencia, el incrédulo es inestable y conformista. El cristiano vive con paciencia y prudencia, el incrédulo es inestable y conformista. La segunda es que el cristiano es santo y el incrédulo se amolda a este mundo. La tercera es que el cristiano ama a las personas mientras que el incrédulo usa a las personas. Y la última es que el cristiano crece mientras que el incrédulo se estanca. ¿Ok? Ahí van a aparecer en la pantalla para que las tengas y para que no nos perdamos. Entonces vamos a ver la primera. La primera es, el cristiano vive con paciencia y prudencia mientras que el incrédulo es inestable y conformista. Versículo 13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Fíjate conmigo que lo primero que Pedro hace es mostrar un imperativo. En otras palabras, Pedro está dando una orden, eso es un imperativo, una orden. No les da una sugerencia, no les pregunta si pueden, si tienen ganas, si hoy amanecieron de buenas, si hoy sí son cristianos, si este domingo son cristianos y el siguiente, quién sabe. Pedro no está diciendo eso, Pedro está diciendo, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Cuánta esperanza es la que Pedro les está diciendo que tienen que poner? Toda. No les dice un poco de su esperanza, dice toda la esperanza. Les está dando una orden. Pongan esa esperanza. Toda su esperanza, pónganla ¿en quién? En la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Ahora, nota conmigo que este mandato parece como de, ok, pongo mi esperanza, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo poner mi esperanza en Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes vieron el fútbol anoche? ¿Quién ganó? ¿Cuántos goles metió el América ayer? Nadie, ahora sí nadie vio el partido, ¿no? Nadie conoce al Toluca, todos son... Ok, bueno, les recuerdo el marcador para los que le van al Toluca, 5-1 ganó el América ayer. Y entonces, si tú eres americanista, como yo, tu esperanza está puesta en que el América va a ser bicampeón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, perfecto, gracias, un aliado, ok. Entonces tu esperanza está puesta en que el América sea bicampeón, mi esperanza está puesta en eso, pero desafortunadamente tu esperanza y mi esperanza están basadas en algo que no es firme, que no sabemos si va a pasar. Mi deseo es que sea bicampeón, tu deseo es que sea bicampeón, si eres antiamericanista, tu deseo es que le prendan una bomba a Cuapa y que el América desaparezca, pero lo que quiero decir es que el fundamento de esa esperanza pues no tiene algo sólido, no sabemos si eso va a pasar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de esperanza, se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a su salvación y se está refiriendo a una promesa que sí o sí se va a cumplir. Y esa promesa es que Cristo va a venir.
Cristo va a regresar. Por lo tanto, el apóstol Pedro no está hablando de emociones, no está hablando de una esperanza vana como si el América va a ser bicampeón o no. Lo que está haciendo el apóstol es decirles que pongan su esperanza en una promesa firme y real que se va a cumplir sí o sí, que tiene un fundamento sólido, que no va a cambiar. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando vemos esperanza, se está refiriendo a lo que Cristo va a hacer ahora, que es la segunda venida, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, que va a venir por su iglesia, y eso es algo firme, eso es algo real. Por lo tanto, les está diciendo que pongan toda su esperanza en eso que es firme, que es real y que no va a cambiar. ¿Y eso qué es? Que Cristo va a venir por su iglesia. Les está dando ese punto importante, esa orden, para que entiendan que si ponen su esperanza en eso, eso es real y nunca va a cambiar. Ahora, fíjense qué interesante, porque Pedro comienza diciéndole, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Vemos entonces que el primer punto es el cristiano vive con paciencia y prudencia, mientras que el incrédulo es inestable y conformista. Entonces, lo que Pedro les está diciendo es que ahora que son creyentes, ahora que han sido salvos, ellos, los cristianos, deben de preparar su mente para actuar y ejercitar el control propio. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, va a aparecer en la pantalla, dice lo siguiente. Pablo a los romanos les dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. El apóstol Pablo en el libro en la carta a los Romanos del capítulo 1 al capítulo 11 da una exposición de lo que es el evangelio y a partir del capítulo 12 comienza a decirles, ok, esto es el evangelio, ahora que ya lo entendieron, ahora deberían de vivir de esta forma. Y comienza diciendo algo muy similar a lo que el apóstol Pedro está diciendo. Es decir, cuando tú y yo somos transformados por el poder del evangelio y nacemos de nuevo, hay un cambio de mente. ¿Te acuerdas que hace 8 días vimos que Efesios nos muestra que estábamos muertos en delitos y pecados? Y les preguntaba, ¿qué hace un muerto? Nada, porque está muerto, no tiene conciencia, no puede saber lo que está bien ni lo que está mal. Como está muerto, está en pecado y sus pecados, él practica el pecado, no puede ver otra cosa más que el pecado. Pero una vez que la gracia empieza a operar, una vez que el poder del evangelio empieza la transformación, una vez que el Espíritu Santo te sella, una vez que el Espíritu Santo te transforma, una vez que el Espíritu Santo hace que nazcas de nuevo, viene una renovación de tu mente. Y ahora, por esa gracia, tú puedes ver lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por esta razón el apóstol comienza diciéndoles, en este cambio de mente, en esta cosmovisión, ¿qué quiere decir eso? Que ya no van a ver la vida como la ve el mundo, como la ve el ser humano, donde el ser humano es el centro de todo. Ahora van a ver las cosas como Dios las ve. Y la forma de hacerlo es por medio de su palabra. Entonces, para conocer lo que Dios dice y lo que Dios manda, yo puedo ver en su palabra lo que Dios quiere y ahora entonces puedo tener este cambio de mente. Por lo tanto, les dice, preparen su mente para que ahora puedan actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué quiere decir esto? El dominio propio. Es decir, ahora las decisiones que van a tomar y su nueva forma de vivir como extranjeros van a poder o van a tener que decidir con prudencia, con sabiduría y con dominio propio. Con dominio propio. No vas a actuar por tus emociones, no vas a actuar como actúa la cultura. Recuerda, tú y yo somos extranjeros, no somos de este mundo, por lo tanto no podemos actuar como actúa el mundo, porque tu mente y mi mente han sido renovadas. No puedes venir el domingo a la iglesia y otros 3 domingos no venir. ¿Por qué? Porque si tu mente ha sido renovada, tú entiendes que el congregarte cada domingo es un mandamiento. Y no solo eso, si tú entiendes eso, no hay que decirte ven y congrégate. Tú tendrías que responder al evangelio en amor y por ese amor, por esa salvación que Pedro ya dijo, no tendríamos que hablarte y decirte, oye, pues te esperamos el domingo porque nos da miedo que no vengas. No tendríamos que hacer eso. De ti tendría que nacer el congregarte porque tú has nacido de nuevo, tu mente ha sido renovada y las decisiones que tomas están basadas en la voluntad de Dios. Hace algunos años yo tomé una muy mala decisión.
justamente porque no había habido un cambio genuino en mi mente. Y en una ocasión yo iba a cambiarme de trabajo, pero lo que me estaba moviendo era el dinero y la posición, y no la gracia que Pedro les está diciendo aquí. No, mi esperanza no estaba puesta en la salvación. No estaba basado en esa gracia y en esa salvación y en eso hermoso que Cristo había hecho por mí. No estaba fundamentado en mí y mis decisiones estaban siendo tomadas por el dinero, por la posición, por salir del problema. Y entonces, en lugar de quedarme en la empresa donde estaba, cuando renuncié para irme a poner otro negocio, esa empresa me dijo: no te vayas, te vamos a dar el doble de lo que ganas. Y yo dije: no, estoy cansado de trabajar para ustedes. Yo hago demasiado, no me pagan lo necesario. Oye, pero te estamos dando el doble, no te vayas. Y yo dije: no, me voy a poner mi propio negocio. Y en lugar de poner mi esperanza, ejecutar mi esperanza, como dice el apóstol aquí, y poner toda mi esperanza en la salvación inmerecida, y bajo esa premisa tomar mis decisiones como un extranjero que no vive en este mundo, yo me dejé envolver por la corriente de este mundo, actué por una mala conciencia, por malas decisiones, por el dinero, por la posición, y tomé una mala decisión. ¿Cuántos de ustedes han tomado malas decisiones? Guiados por sus impulsos, por sus emociones, y olvidándose de la esperanza y de la premisa de la gracia, que es más importante y en la que tú y yo deberíamos de caminar para tomar decisiones. El cristiano actúa con sabiduría y con prudencia, actúa con dominio propio, mientras que el incrédulo es inestable y conformista. ¿Cuántas veces me ha tocado platicar con jóvenes y les he dicho: esperen el tiempo de Dios, Dios tiene un hombre para ti, una mujer para ti, no es ley, tal vez te quedes soltero, pero esperen la gracia? ¿Y qué es lo primero que hacen? Nada, yo agarro lo que yo quiero, y entonces agarro una persona que es incrédula, que no cree en el Señor, me caso así, y el primer problema que sucede, ¿cuál es? No quiere venir a la iglesia. ¿En serio? ¿A poco? Pues era lógico, ¿no? Y lo mismo en el matrimonio, lo mismo en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos ejecutando por medio de la esperanza en la salvación cada una de nuestras decisiones. No hay un dominio propio. Efesios capítulo 4, del 14 al 16, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pedro no está hablando de una madurez como persona, el apóstol Pedro está hablando de una madurez como creyente. Un cristiano maduro basa sus decisiones y su dominio propio por medio del Espíritu Santo que mora en él, y esas decisiones están guiadas a la voluntad de Dios, no porque se lo manden, sino porque ha sido renovado de su mente. Tenía un amigo en la prepa y un día nos fuimos de fiesta y tenía una tarjeta, una extensión de la tarjeta de su papá. Y entonces el tipo, ya completamente ebrio, sin dominio propio, sacó la tarjeta y dijo: yo pago. ¿Sabes cuánto pagó? 60,000 pesos de cuenta. ¿Te fijas lo que pasa cuando no hay dominio propio? Cuando no hay un cambio de conciencia, cuando no hay una renovación de tu mente. De hecho, la palabra aquí para dominio propio, o cuando está expresando el control propio, el apóstol Pedro, tiene que ver con embriaguez. No estoy hablando de que si está bien o mal tomar vino, ese es otro asunto, eso no es el contexto de aquí. Lo que estoy diciendo es que en el griego eso significa embriaguez, y cuando hay embriaguez en el cuerpo, no tienes el control de tu cuerpo, no tomas buenas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado embriagados y no tomamos buenas decisiones? Porque nuestra mente no ha sido renovada. El cristiano vive con paciencia y prudencia. El incrédulo es inestable y conformista. El cristiano toma decisiones a la luz de la eternidad. Nuestras decisiones no están guiadas por impulsos, están guiadas por la esperanza que debemos de poner en Cristo. No son impulsos temporales, porque no pertenecemos a este mundo.
El incrédulo se conforma, el cristiano espera. El cristiano espera en la gracia de Dios, el cristiano no tiene su esperanza, el cristiano no tiene su esperanza en una iglesia, el cristiano no tiene su esperanza en un pastor, el cristiano no tiene su esperanza en una visión, el cristiano no tiene su esperanza en sus hijos, en su esposa, en el trabajo, en el dinero, no. El cristiano tiene su esperanza en la gracia que será revelada cuando Cristo venga. Verso 14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Te das cuenta? Cuando una persona es practicante del pecado, lo único que hace es satisfacer sus deseos. Cuando una persona ha sido renovada por la gracia, entiende que es pecador, entiende que está caído, pero ya no practica el pecado, ahora lucha con su pecado. Porque el cristiano verdadero vive en arrepentimiento y fe constante. No vas a dejar de pecar porque tu naturaleza está completamente caída, pero ahora hay un Espíritu Santo que mora en ti y ahora ya no te deleitas en el pecado, ahora luchas contra tu pecado porque te das cuenta que estás pecando. ¿Están acá? ¿Tienen sueño? ¿No? Ok, seguimos, perfecto. Versículo 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Siguiente punto, el cristiano es santo, el incrédulo se amolda al mundo, se hace parte de la cultura. Siguiente punto, el cristiano es santo, el incrédulo se amolda al mundo, se hace parte de la cultura. Este es uno de los versículos más sacados de contexto que existen. ¿Cuántos de ustedes sienten el peso de leer el versículo 15? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. No sé tú, pero a mí me pusieron un peso impresionante en este versículo. Y mucho tiempo en mi cristianismo yo vivía frustrado pensando en que no podía equivocarme y en que yo tenía que ser perfecto porque Dios lo era. Pero el texto no está diciendo eso. Lo que el apóstol está diciendo aquí es una invitación a que ahora que has entendido la gracia y que has sido salvado por Jesús, ahora tú puedes ser apartado. De hecho, tú eres apartado porque la palabra santo significa ser apartado. No significa que seas perfecto y que no puedes fallar. La Biblia no está enseñando eso y de hecho no hay forma en la que tú puedas ser perfecto. Porque si fueras perfecto no necesitarías a Cristo, ni a Jesús, ni a su cruz, ni la salvación, ni nada, porque tú eres perfecto. Dios no está diciendo aquí que como Él es santo, tú también lo vas a hacer. De hecho, la santidad de Dios es un atributo incomunicable de Dios. Si quieres saber más de eso, vente los jueves para que podamos profundizar. Comercial, grupo comunitario los jueves. ¿Quieres saber más de eso? Ven los jueves y profundizamos en el tema. Pero lo que está diciendo el texto aquí es una invitación a que ahora vivas apartado para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. No es una carga para que te portes bien, para que no tengas errores. Santo es decir que ahora que eres apartado, experimenta vivir bajo la gracia salvífica como un nacido de nuevo, como una persona que ha sido salvada por su fe en Cristo y vive en esta tierra apartado de este mundo y de esta cultura, contemplando la santidad de Dios. Cuando estabas muerto, tú no podías contemplar la santidad de Dios. Tú no te puedes acercar a Dios. Romanos capítulo 3, lo vimos, ¿se acuerdan? Versículos del 9 al 10. No hay un solo justo, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, tú no decides por Dios, es Dios el que te elige, es Dios el que te busca, es Dios el que te transforma. Y ahora tú puedes contemplar esa santidad porque has respondido al Evangelio. Tú no puedes ni serás nunca santo ni perfecto, tú lo eres porque Cristo ya lo hizo por ti. ¿Te das cuenta? Como esto no significa perfección ni que te portes bien. Muchas personas, como te decía hace un rato, sacan este versículo de contexto y ponen una carga en las personas y terminas frustrado porque te das cuenta que no puedes y que fallas porque todavía sigue habiendo pecado en ti.
El problema es que no te has dado cuenta que ahora debes de luchar con tu pecado constantemente. Tienes que voltear a la cruz y reconocer que necesitas a Jesús y que como Jesús ya vino a vivir la vida que tú no podías vivir, ahora tú puedes responder de esa forma y puedes luchar contra tu pecado. Eso es lo que el apóstol se está refiriendo aquí cuando dice, ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. ¿Quién los eligió? Dios. Ahí lo está diciendo. Dios es quien los eligió. Es santo. La escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Mi pregunta para ti es, esta santidad, este deseo, este gozo de contemplar la santidad de Dios, ¿se nota en tu vida? Fíjate, versículo 17 dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí. ¿Cómo qué? Como residentes temporales. Verso 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en esos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¿Te das cuenta? Por todas estas razones, ahora ustedes son santos. Y esto es una invitación a que experimentes el ser apartado de Dios y el vivir bajo su gracia. No es una carga para que te portes bien. Porque entonces estaríamos hablando de moralismo y no de cristianismo. Ahora, ¿eso se nota en ti? ¿Tu esposa nota eso? ¿Tus hijos notan eso? Como padres somos muy dados a pensar en nuestros hijos y decir, es que quiero que mi hijo venga a la iglesia, es que mi hijo no lee la Biblia, es que mi hijo no toma buenas decisiones, es que mi hijo no quiere saber nada de la iglesia, pero siempre nos enfocamos en eso y pedimos oración a la iglesia y nos metemos a mil cadenas de oración para orar por eso. Pero la pregunta es, ¿tu hijo está viendo ese gozo en ti de que disfrutas la plenitud de ser un santo, de ser un apartado? Tu hijo ve eso y dice, este cuate a veces me cae gordo, pero tiene un gozo, o sea, le gusta lo que hace, le apasiona leer la Biblia. ¿Por qué cuando lee la Biblia como que le gusta, como que le apasiona, como que tiene gozo? ¿Por qué siempre está hablando de la Biblia? ¿Por qué siempre me dice que Jesús? ¿Por qué a lo mejor me estoy perdiendo de algo que verdaderamente es cierto? Y eso cambiaría nuestra forma de evangelizar, ¿no es cierto? Porque somos muy dados a agarrar a la gente a bibliazos y decirle, eso está mal, eso es pecado y te vas a ir al infierno. Y eso es una verdad bíblica. Pero Pedro no está haciendo eso aquí. Pedro les está diciendo, ustedes fueron elegidos, Jesús pagó por ustedes, Él va a resucitar, Él va a venir, va a regresar por su iglesia. Los está animando, no los está agarrando a bibliazos. Les está dando verdades bíblicas. Y eso debería de animarlos a entonces ser santos en un mundo al que no pertenecen, del que no son. Las personas que nos miran, con quienes vivimos, ¿ven ese gozo en nosotros? ¿Ven que verdaderamente somos santos? Nuestros hijos nos ven llorar, nos ven arrepentirnos, nos ven reconocer nuestros pecados, nos ven pedir perdón, porque eso es vivir el evangelio. ¿Cómo cambiaría eso nuestra manera de evangelizar a los demás? En lugar de estar diciendo, ven a Cristo y todo se va a restaurar, ven a Cristo y vas a tener lana, ven a Cristo y Dios te va a sanar. Si vamos a la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Dios es soberano y lo puede hacer, por supuesto, pero lo que la Biblia nos manda a predicar es el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas noticias, pero hay unas malas noticias que dice que merecemos el infierno por causa de nuestro pecado. Pero a veces queremos adornarlo tan bonito para que la gente venga y la gente viene sin ser salva. Tercera forma de vivir. El estar apartado, al ser santo, esto produce amor en mí. Amor que antes no tenía, o por lo menos no con el fin de Cristo hacia los demás, de amar a los demás. La tercera forma de vivir es: el cristiano ama, el incrédulo utiliza. El cristiano ama, el incrédulo utiliza.
Versículo 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Verso 22, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse. Pregunta, ¿esto es una orden o es si quieres? Es una orden. Versículo 21 les dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios, han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y les dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora, es decir, por esta razón, por lo que Cristo hizo por ustedes, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Esto que Pedro les está diciendo está en el contexto de la iglesia. El cristiano vive en el contexto de la iglesia. El cristiano no vive una vida aislada, no vive una vida personal con Dios nada más. Ojo, tu comunión con Dios es una cosa, pero la vida de la iglesia es fundamental. No te estoy diciendo que tú no tengas comunión con Dios, pero no existe el cristiano que vive en su casa y que no va a ninguna iglesia porque todas las iglesias son malas. No hay nada más antibíblico que eso. El cristiano vive en el contexto de la iglesia, el cristiano no vive una vida aislada, el cristiano no puede crecer en su santificación si no tiene una relación con sus hermanos en Cristo. Para que tú y yo seamos santificados, para que tú y yo nos parezcamos más a Cristo, necesitamos vivir con los hermanos de la iglesia. No hay otra forma. No existe tal cosa como que soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Eso es completamente antibíblico. Este llamado de amarnos unos a otros se da en el contexto de la iglesia y para amarse unos a otros necesitas a hermanos que son difíciles de amar, como tú. Hay gente que dice que la iglesia es un lugar donde hay pura gente hipócrita y es cierto, pero siempre hay espacio para uno más. Porque todos somos hipócritas, porque todos estamos fregados y porque todos necesitamos el mismo evangelio. No hay uno solo que no lo necesite. Así es que no hay cristianos sin iglesia. Cristo es el esposo, es el novio. ¿Y la iglesia quién es? La novia y la esposa, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. De manera que si tú no perteneces o no eres miembro de una iglesia local, estás despreciando a la esposa de Cristo, la cual compró con su sangre, y eso es una aberración y un pecado, porque tú estás diciendo y estás despreciando también lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué? Porque tú eres parte de ese cuerpo y de esa iglesia. O sea, es ilógico. Si tu premisa es, yo con todo con Dios, pero nada con la iglesia, es ilógico, porque entonces no puedes llamarte iglesia, porque te estás despreciando a ti mismo, porque eres parte del cuerpo y estás despreciando lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y si no perteneces a un cuerpo local, entonces no estás amando, como Pedro dice, que debería de ser el amor que muestran los extranjeros, los que no son de este mundo. Todos han visto a los haitianos que andan por el país. No, o sea, aquí llanesa hay muchísimos. Pregunta, ¿con quién se juntan los haitianos? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Son extranjeros? Sí, están en un país que no es el suyo. ¿Y se juntan con los mexicanos? No, están con ellos. Ojo, no te estoy diciendo que te quedes aislado y no te juntes con la gente. No estoy diciendo eso. Pero en el contexto de la iglesia, y lo que Pedro está diciendo es que el cristiano debe de vivir en comunidad amándose unos a otros. Y eso lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Si vivimos como extranjeros es porque el cristiano debería de tener en sus mejores relaciones aquellos con los que convive todos los domingos y entre semana. Por eso es que nosotros no somos una iglesia de domingo y no queremos ser una iglesia de domingo y no vamos a ser una iglesia de domingo. Nosotros somos una iglesia que vive en comunidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a hablar, porque nos vamos a preguntar cómo estamos, porque vamos a orar unos por otros, porque nos vamos a confesar nuestros pecados. Si tú no estás acostumbrado a confesar tus pecados y solamente dices yo a Dios nada más, eso es completamente antibíblico también.
La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que confiesas tu pecado contra Dios y confiesas tu pecado con tu hermano. Pedro está llamando a los extranjeros, a los que pertenecen al reino de Dios, a amarse unos a otros. No puede ser transformado viviendo a solas. El medio de transformación es por medio de su iglesia. A eso se le llaman medios de gracia y Dios los usa para tu santificación. Para perdonar, mi hermano, necesitas ser ofendido. Y si no hay quien te ofenda, ¿cómo vas a perdonar? Por eso es que tenemos que vivir en el contexto de la iglesia. Necesitas estar con personas difíciles como tú para amar y vivir alrededor de ellas. Y Dios usa eso para santificar tu vida, para fortalecer tu fe y para crecer en el Señor. Fíjate, versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino a una vida que durará para siempre porque provienen de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Eso va a producir que florezcas, que crezcas, pero en el contexto de la iglesia. Y es así como puedes amar al otro, es así como puedes orar al otro, es así como puedes llevar las cargas del otro y es así como Dios te santifica. El cristiano ama a las personas y el incrédulo las utiliza. El cristiano ama a la persona a pesar de cómo es, a pesar de lo que hace, porque Cristo lo amó de la misma forma. Y entonces ese creyente ha entendido el evangelio y por eso puede amar a su hermano, que no es fácil de amar. ¿Cuántos conocen personas que no son fáciles de amar? Levanten su mano. No volteen a ver a su esposo y a su esposa porque eso no vale. Es difícil de amar. ¿Y sabes por qué? Porque hay pecado. Porque sigue habiendo pecado. Porque nuestra naturaleza caída sigue estando ahí. Pero si hemos entendido el evangelio y respondemos al evangelio, podemos amar de manera sacrificial. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya lo hizo. Porque Jesús ya lo hizo. El cristiano ama, el incrédulo utiliza a las personas. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. El incrédulo hace esto. Acaben con todo, el incrédulo tiene mala conducta. Dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celos, toda clase de comentarios hirientes. El incrédulo, ¿qué hace? Saca lo que necesita de la gente. La exprime, la engaña, la calumnia. Es hipócrita, es celoso, es chismoso, habla de los demás a espaldas, no dice las cosas de frente, inventa cosas, es mentiroso, habla de las personas, saca lo que necesite, cuando ya no te sirve, le dejo de hablar, no me interesa porque ya obtuve lo que necesito. Te saca las cosas con engaños, con mentiras. El verdadero creyente ama, no utiliza a la gente. Por último, ya estoy terminando, cuarta forma de vivir. El cristiano crece, el incrédulo se estanca. Versículo 2 del capítulo 2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¡Wow! El cristiano crece cuando anhela y desea la palabra de Dios como un niño desea su leche. Yo tengo un hijo de 2 años y cuando quiere leche se pone mal, muy mal, y pide su leche. A él no le importa si estamos en la calle, a él no le importa si tengo dinero, a él no le importa si no hay agua, él no entiende si hay una tienda o no. Él quiere su leche, la desea, la anhela, la necesita para estar bien. Mi pregunta para ti es, ¿tú deseas de esta forma la palabra de Dios? Porque si no la deseas de esa forma, no hay forma de que tú crezcas en el entendimiento de tu salvación. Fíjate bien lo que está diciendo aquí. Verso 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Tú no vas a entender la salvación
si tú no deseas, no anhelas conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de esa salvación. No estamos hablando de jerarquías, de niveles espirituales que, aclaro, eso no existe. Es completamente antibíblico. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, para que tú tengas un conocimiento de cómo es que Dios te salvó, necesitas verlo en la palabra. Y no para que se quede aquí, sino que eso te va a hacer entender lo vil que eres y que a pesar de ti, Dios te eligió y te salvó, y eso te va a hacer entender que eres privilegiado porque no lo mereces y sin embargo te lo da, y ahora por eso respondes en amor y le dices, Señor, lo que quieras, me salvaste. No lo merecía. No soy nada. No hay nada que pueda hacer para que tú voltees a verme, porque lo único que ves en mí es pecado. No hay forma. Pero gracias porque en tu misericordia me salvaste. Y en respuesta a eso ahora te digo, Señor, ¿qué hay que hacer? No es pórtate bien y deja de, ya no veas esto, no vayas a aquel lado, no tomes aquí, no vayas allá, no escuches eso, no escuches aquello, todo es el diablo, todo es... No. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, ya entendiste que no vales nada, ya entendiste que no mereces nada, Cristo te eligió, Cristo te salvó, ahora respondes en amor por eso. No es primero me porto bien para que Dios me llame, no, es como Dios me llamó y no lo merezco, ahora puedo portarme bien, ahora puedo obedecer a Dios, porque antes no podía. Entonces, el cristiano crece, el incrédulo se estanca. El cristiano crece como extranjero en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, pero el cristiano anhela, desea la leche de la palabra para crecer en sabiduría respecto a su salvación, poder mostrarle al mundo lo que Cristo hizo en él, ir en contra de lo que el mundo dice, y entonces, fíjate bien, versículo 3 dice, ahora que han probado la bondad del Señor. Yo te aseguro que si tú has probado la bondad del Señor, no va a haber nada que te despegue de esa bondad. ¿Y sabes por qué? Porque ya te escogió. Y vuelvo y repito lo que dije hace 8 días. Por eso nosotros no creemos que la salvación se pierda, porque si la salvación se perdiera, dependería de ti. Y si tú eres pecador, no hay forma en la que tú te puedas salvar. Si dependiera de ti, estás muerto. Estás frito, no hay forma. Pero como gracias a Dios no depende de ti, Él va a salvarte. Y una vez que te salva, te va a llevar y te va a preservar hasta que Él venga por ti. Y ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios. Que si ya la probaste, no hay forma de que tú te regreses. Quítate de tu mente esa frase de, es que se regresó al mundo. No, es que nunca fue. No es que se regresó al mundo, es que nunca fue. No probó la bondad. Porque cuando pruebas la bondad y esta te impacta, por más profundo que sea la caída, tú no te apartas de la bondad. Dios no permite que te apartes de la bondad. No te estoy diciendo que no vas a caer, pero te estoy diciendo que no vas a deleitarte en pecar. Te va a doler lo que haces, pero Dios no te va a soltar nunca. El cristiano vive con la esperanza de la gracia. El cristiano es santo porque Dios es santo, no porque Él pueda o sea perfecto. El cristiano ama por la gracia de Dios y esa gracia lo hace vivir en comunidad y amar a los demás de manera sacrificial. El cristiano crece por medio de la palabra, conociendo más a Dios y maravillándose más y más por su salvación que le ha sido regalada. Esta es la forma en la que Pedro les está diciendo, ¿ya entendieron el evangelio? Ahora vivan de esta forma. Si esto lo dejáramos en solo imperativos, en mandatos, les diría, perfecto, ¿ya entendieron lo que hay que hacer? Vayan y háganlo. Eso sería moralismo. Te digo algo, tú y yo no podemos vivir de esta forma. Es imposible. A menos que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Evangelio de Jesucristo. A través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, Cristo ganó el que tú y yo ahora podamos vivir apartados para Él,
tomando decisiones sabias con dominio propio, amándonos los unos a los otros y deseando la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de nuestra salvación. Tú no puedes, pero Jesús sí puede. Tú no puedes, pero Cristo ya lo hizo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace eso? En el momento en el que tengas que tomar una decisión, tú puedes orar y decir: Señor, tú fuiste a la cruz. Yo creo lo que tú hiciste por mí. Ayúdame a decidir con mi mente renovada, con mi mente puesta en la esperanza. Y esa fe la vas a empezar a ejercitar en tu vida. Y vas a poder tomar esas decisiones. Cuando tengas una persona enfrente que es muy difícil, que detestas, que te cae muy mal, pero te das cuenta que tú eres igual y que Cristo te amó y te salvó, ahora puedes amar y perdonar a esa persona. Y así en cada una de las cosas. Tú no puedes, pero Cristo sí puede. Por lo tanto, ve y vive el Evangelio de Jesucristo. Si me acompañan mis hermanos de la alabanza. Nosotros no podemos vivir de esa forma. Solo Cristo puede. Es por medio del Evangelio que podemos tener una vida como la que el apóstol Pedro nos está llamando, como la que llamó a ser a esa iglesia de Asia Menor que estaba siendo perseguida por Nerón. Y ahora nosotros en este tiempo, con toda la opresión y con todo lo que vivimos de este mundo, es como podemos vivirlo. Ponte de pie conmigo. Por esta razón es que nosotros como cristianos cada semana respondemos de manera tangible al Evangelio al participar de la Santa Cena, recordando lo que Jesús hizo por nosotros de manera sacrificial por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29 dicen lo siguiente: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, dice el apóstol Pablo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Es por eso que lo hacemos cada semana, porque cada semana recordamos, o deberíamos estar recordando, lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 26, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar con el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Mis hermanos, nadie es digno de tomar la Santa Cena. Nadie. Pero gracias al Evangelio y a lo que Cristo hizo, nos dice: hagan esto en memoria de mí. Es decir, cada que lo hagan, recuerden lo que yo hice en la cruz por amor a ustedes, aunque no lo merecían, pero lo hice por amor a ustedes. Si tú eres creyente, te animamos a que celebres junto con nosotros este tiempo de recordar lo que Cristo hizo en la cruz por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Tenemos una estación al frente donde tenemos pan, de un lado tenemos jugo y de un lado tenemos vino. Tú puedes pasar al frente en el momento en el que gustes, tomar del pan, remojarlo en vino, remojarlo en jugo y masticarlo. ¿Cuál es la idea de esto? Que tú puedas reflexionar y recordar lo que Jesús ha hecho por ti y seguir cantando con nosotros. Si tú no eres creyente, te pedimos que te abstengas de hacerlo, porque como acabamos de leer, esto es una confesión pública de tu fe. Así es que si tú no eres creyente, no lo hagas, a menos que el Señor haya transformado tu corazón al escuchar el Evangelio y reconozcas que Él es tu Señor y tu Salvador, y ahora quieras responder al Evangelio confesando públicamente que Él es tu Señor.